Salmos capítulos 67 y 68. El capítulo 67 es una exhortación o invitación, podemos decir así, para que todas las naciones alaben a Dios, ¿no? Este es un salmo, el 67, en donde se puede ver que el camino de Dios, la salvación de Dios y la alabanza de Dios se extiende por toda la tierra, no nada más en Israel, sino en toda la tierra. Bueno, el verso 1 empieza con una petición, le pide a Dios bendición, le dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Estas palabras que están en el verso 1 provienen de la bendición de Aarón o la bendición sacerdotal. En Números capítulo 6, versos del 24 al 26, ahí está la bendición sacerdotal. Y de ahí el salmista David trae estas palabras, ¿no? Por ejemplo, dice: haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿no? Es decir, que el rostro glorioso y feliz de Dios resplandezca sobre nosotros, ¿no? Es decir, que Dios se complazca, que se alegre con nuestra vida, con nuestra manera de ser, de vivir. Verso 2, está el motivo de la bendición. ¿Por qué? ¿Por qué o para qué pide el salmista bendición? Dice el verso 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. No pido que me bendigas para que me vean a mí, no pido que me bendigas para que vean, miren lo victorioso y qué exitoso, no. Pido que me bendigas para que el mundo te conozca y conozca tu camino y que ande en tu camino, ¿no? Porque Él es salvación. Qué hermoso, ¿no? Es que alinea nuestras oraciones, ¿no? No pedir a Dios para que nuestro ego crezca, sino para que la gloria de Dios sea engrandecida. Verso 3 es una oración a Dios por todos los pueblos. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Versos 4 al 6 hay una anticipación de la respuesta de Dios, porque dice: porque juzgarás los pueblos con equidad. Es decir, no nada más va a juzgar Israel, a todos los pueblos, ¿no? Y pastorearás las naciones en la tierra. Está anticipándose a que viene un reino, el reino de Dios, que se va a establecer sobre la tierra. Luego dice: la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Son palabras a futuro, proféticas. Es una anticipación en este salmo. Y finalmente el verso 7 termina con la misma exhortación. Bendíganos Dios, con la misma petición, perdón. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Es decir, hay que temerle todos. Temer es honrar, temer a Dios es respetar, temer a Dios es obedecer a Dios. Y dice todos los términos de la tierra. Salmo 68. El Salmo 68. Este salmo, la mayoría de los comentaristas de la Biblia creen que este salmo está relacionado con la llegada del arca del pacto a Jerusalén. Recordemos que David fue el que trae el arca del pacto a Jerusalén y se cree que este Salmo 68 está vinculado con ese acontecimiento, ¿no? Vamos a dar algunos comentarios relevantes. De los versos 1 al 3, alaba a Dios porque Dios triunfa sobre sus enemigos, ¿no? Los enemigos de Dios no tienen la capacidad de oponerse a Él, ¿no? Por eso muestra imágenes como el humo que se desvanece, la cera que se derrite, y David ora para que estos impíos, estos enemigos de Dios, perezcan con esa misma facilidad. De los versos 4 al 6, él canta alabanzas al Dios de triunfo. David nos da razones específicas para alegrarnos en Dios. Él cabalga sobre los cielos, es decir, Él es victorioso, ¿no? Cuando alguien en ese tiempo vencía, era un ejército vencedor, pues cabalgaban, ¿no? En los caballos. Y Él ahora dice, no nada más en la tierra, sobre los cielos. También dice algo muy interesante, dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. La grandeza de Dios no se define solo por sus triunfos militares o porque destruye a sus enemigos. La grandeza de Dios también es porque tiene compasión y cuidado por los débiles y los más necesitados. Dios siempre tendrá cuidado por los huérfanos y por las viudas. De los versos 7 al 10 hay un recuerdo de David
por la poderosa presencia de Dios con Israel en el desierto, cuando el pueblo estaba pasando el desierto para llegar a la tierra prometida. De los versos 7 al 10 él lo alaba por eso. De los versos 11 al 14 hay una proclamación de la victoria de Dios sobre los reyes poderosos que le salieron en el camino a Israel cuando iba a conquistar la tierra prometida. Dios les dio la victoria, Dios estuvo ahí activo, no los dejó solos. De los versos 15 al 18 hay una mención como si los montes se pelearan por tener la morada de Dios, ¿no? De forma poética, estos versos del 15 al 18, David dice que los montes más altos, como el monte de Basán, que le tienen envidia al monte Sión, ¿no? Porque ahí está el templo, la morada de Dios. Dice, al monte que deseó Dios para su morada. Es decir, Dios escogió a Jerusalén, aunque había montes más altos y espectaculares como Basán, Dios escoge a Jerusalén, ¿no? Va en progresivo, ¿no? Recordemos, vienen saliendo del exilio, llegan a la tierra prometida. Ahora Dios escoge su monte, ¿verdad? Y luego de los versos 19 al 23, ahí alaba a Dios por el rescate de Dios en la batalla y la victoria sobre el enemigo. De los versos 24 al 27, allí narra la procesión del arca. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Está narrando la procesión de cuando llegó el arca a Jerusalén. De los versos 28 al 35, para terminar, hay una declaración de confianza de futuras victorias. David estaba agradecido por las victorias que ya Dios les había concedido. Sin embargo, él confiesa aquí que él es el que Dios que les va a dar vigor y fuerza al pueblo. Es decir, Dios participa, escuche bien esto, Dios participa activamente en la vida y en la victoria de su pueblo. Dios no es un Dios que se olvidó de nosotros y nos dejó a ver cómo les va, ahí nos vemos después. No, Dios está allí participando dentro de nuestra vida. Por eso es el que nos da la fuerza, nos da el vigor y por eso bendito sea Dios para siempre.